Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Para ello vamos a orar. Querido Padre eterno y bondadoso, cuán agradecidos estamos contigo, Señor, porque tú nos has prodigado bendiciones, cuidados, y nos permites en este momento abrir tu palabra para poder entender el mensaje que tienes para nosotros. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y nuestro guía, para que podamos aplicar estas verdades a nuestras propias realidades espirituales. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, retomamos el estudio del capítulo 9 de Lucas cuando ellos bajan del monte de la transfiguración, los versículos 37 al 43, donde Jesús va a sanar a un muchacho endemoniado. La escena es interesante. Mientras Jesús y los 3 discípulos habían subido al monte, un hombre habría traído a su hijo que sufría de diversos problemas, al parecer provocado por los demonios. Pero como no estaba Jesús, los 9 discípulos que habían quedado trataron de sanar al muchacho y no pudieron. Esto provocó una reacción en la multitud. Habían escribas y fariseos que aprovecharon esa oportunidad para decir que Jesús era un impostor. Esto trajo mucha confusión, hasta que llegó Jesús. Leamos los versículos 38 al 40. Y un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu lo toma y de repente lo hace gritar, lo sacude con violencia, lo hace echar espuma, y estropeándolo, a duras penas se aparta de él. Rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Este hombre estaba desesperado, tenía un único hijo, y éste tenía graves problemas de salud. Al parecer los demonios en varias oportunidades habían tratado de quitarle la vida. Podríamos imaginar que tal hombre no tenía vida, se sentía aprisionado por la situación de su hijo. Pero el relato tiene 2 elementos importantes que debemos resaltar. El primero es la fe del padre. En este versículo se revela a un hombre desesperado por la sanidad de su hijo. Vienen sus discípulos, no tienen la solución. Pero ante la presencia de Jesús las cosas son diferentes. Clama para que el Señor tenga compasión, pide su intervención. Su fe en lo que el Señor puede hacer está intacta. Acude a Jesús como su única esperanza. Lo segundo es que los discípulos, ellos en el pasado habían recibido la orden de Jesús de ir y sanar a los enfermos del diablo. Y fueron y vieron con sus propias manos y sus ojos que las personas serán sanadas. Pero ahora ellos van a hacer lo mismo y no ocurre. Esto nos enseña que la experiencia de ayer no es la misma de hoy. El que ayer hayamos estado haciendo las cosas para Dios no garantiza que hoy estemos haciendo lo mismo. La vida cristiana es una experiencia diaria. La oración de ayer no reemplaza la de hoy. La predicación de ayer no reemplaza la de hoy. Cada día trae su propia experiencia y cada día debemos renovar nuestra consagración al Señor. Sigamos con los versículos 41 al 43, la primera parte, diciendo: Respondiendo Jesús dijo: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu impuro, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Dios reprende a sus discípulos porque pensaron que por sus propias fuerzas podrían hacer frente a esta situación. Elena de White dice: a fin de tener éxito en un conflicto tal, debían encarar la obra con un espíritu diferente.
Su fe debía ser fortalecida por la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Debían despojarse del yo y ser henchidos del Espíritu y del poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con una fe que induce a confiar completamente en Él y a consagrarse sin reservas a su obra es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Libro El deseo de todas las gentes, página 397. Si tenemos confianza en Dios, si lo conocemos por experiencia personal, entonces podremos enfrentar los diversos conflictos que se nos presentan en el camino. Al llamar al muchacho, este da un espectáculo lamentable. Entonces el Señor reprende al demonio, es decir, le ordena que deje en paz al muchacho, y ante la voz de Jesús, el enemigo tiembla y obedece. Así que el muchacho es sanado y queda sano de su enfermedad, y esto trajo admiración de la obra que el Señor ha hecho en favor de ellos. Entonces el versículo 43, la última parte, hace una referencia sobre la siguiente narración. Estando todos maravillados de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Este pasaje es una transición sobre el sanamiento del endemoniado y lo que los comentadores llegan a llamar el viaje secreto por Galilea, donde Jesús por segunda vez les anuncia los acontecimientos que iban a suceder y del cual debían prepararse. Versículo 44 y 45. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, pues les estaba veladas para que no las entendieran y temían preguntarle sobre estas palabras. Jesús les pedía que recordaran claramente estas palabras que iba a pronunciar, que él iba a pasar por el momento en que sería entregado y crucificado. Pero lo que resalta el texto es que los discípulos no entendían estas palabras porque estaban veladas para que no las entendiesen. Lo que debemos entender es que Jesús en repetidas ocasiones había procurado explicar dicho tema. Entonces les estaba velado porque se negaban a entender, y la principal razón por la cual los discípulos no entendían era porque no querían creer que fuera necesario que el Mesías sufriera y muriera, pues esta idea era diametralmente opuesta a sus opiniones preconcebidas acerca del Mesías. Y el resultado era que no entendían lo que el Señor les decía cuando anunciaba su muerte. Pero en el caso de Lucas, como el de Marcos, añaden, temían preguntarle. Sabían que las predicciones del Maestro se cumplían. Esta incomprensión de los apóstoles hace ver la necesidad de reiterarles el anuncio. Qué terrible cuando nuestras ideas preconcebidas nos impiden entender la palabra de Dios. Nuestra mente debe estar dispuesta a oír la voz de Dios y que ella cambie hasta nuestra manera de pensar. No pongamos barrera a la revelación divina. La siguiente sección del capítulo 9 de Lucas son los versículos 46 al 48, y es la discusión que se desarrolló entre los discípulos sobre quién sería el mayor. Leamos el versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Mientras los discípulos siguieran pensando que el reino de Jesús era de este mundo, era inevitable que se disputaran los puestos más altos. Algunos comentadores dicen que el hecho que Jesús se haya llevado a Pedro, a Santiago y a Juan a la cima del monte generó cierta incomodidad en los otros discípulos. Sigamos con los versículos 47 y 48. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Lucas presenta un breve resumen de la manera en que el Señor resolvió esta discusión. Al colocar a un niño en medio, esto tenía un significado interesante. Lucas no lo registra, pero Mateo sí.
Leamos Mateo capítulo 18, versículos 3 y 4. Dice: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese será mayor en el reino de los cielos. Al traer a un niño y colocarlo a su lado, es decir, en el lugar de máximo honor, ahora, al traer a este niño y al decir, si no os hacéis como niños, el sentido del significado de esta petición es la sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niñito son los atributos que el cielo aprecia, son las características de la verdadera grandeza. Libro El deseo de todas las gentes, página 404. Dios mide la grandeza de otra forma. La verdadera sencillez y humildad, el espíritu de servicio, es lo que Dios espera de sus hijos. Después les dicen que si recibe a este niño, lo reciben a él. Este niño no tiene ningún cargo, ninguna posición. Si estás dispuesto a vivir sirviendo, amando a las personas, que incluso el mundo considera sin importancia, pues me están sirviendo a mí y al Padre. Esto debe ser un servicio desinteresado, y esto lo hace grande en el reino de Dios. Jesús define la grandeza de manera diferente. La humildad es la antesala de la grandeza. Mateo capítulo 23, versículos 11 y 12 dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Debemos dejar de estar pensando en los puestos elevados y pensar más en el servicio que le prestamos al Señor. La siguiente sección de nuestro texto de estudio, que es Lucas capítulo 9, serían los versículos 49 y 50, que responde a una inquietud de Juan. Leamos. Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Juan y Jacobo habían recibido anteriormente una amonestación del Señor por su actitud, pero ahora le comentan al Señor que encontraron a un hombre que en el nombre de Jesús hacía milagros, y ellos se lo prohibieron, aparentando celos por el honor de su maestro, pero lo que realmente estaba pasando era que fueron movidos a la acción por su propio honor, porque se consideraba que solo ellos tenían derecho de hacer ese milagro. Elena de White comenta: Santiago y Juan habían pensado que al reprimir a este hombre buscaban la honra de su Señor, mas empezaban a ver que habían sido celosos por la propia. Reconocieron su error y aceptaron la reprensión de Jesús. No se lo prohibáis, porque no hay ninguno que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Ninguno de los que en alguna forma se manifestaban amistosos con Cristo debían ser repelidos. Habían muchos que estaban profundamente conmovidos por el carácter y la obra de Cristo y cuyo corazón se estaba abriendo a Él con fe. Y los discípulos, que no podían discernir los motivos, debían tener cuidado de no desalentar a esas almas. Cuando Jesús ya no estuviese personalmente entre ellos y la obra quedase en sus manos, no debían participar de un espíritu estrecho y exclusivista, sino manifestar la misma abarcante simpatía que habían visto en su Maestro. Libro El deseo de todas las gentes, página 405. Los discípulos debían cuidarse del exclusivismo. No podemos negar que el Señor llama a otras personas para que vengan a Él, y hay almas sinceras que le sirven de corazón. Nosotros debemos atraerlas, no rechazarlas, porque no piensan igual que nosotros o no sigan estrictamente nuestros métodos de trabajo. El que obra en Jesús es porque está a favor de Jesús y no puede estar en contra de Jesús al mismo tiempo. Si este hombre estaba haciendo lo que el Señor Jesús hacía, era porque Dios estaba actuando con él y mediante él. En los versículos 51 al 55, Lucas nos habla de un incidente que ocurre en Samaria. Jesús estaba en dirección a Jerusalén. Generalmente estos caminos no pasaban por Samaria debido a las enemistades que existían entre ellos, pero Jesús quería usar la ruta que pasaba por una aldea de Samaria.
Los discípulos fueron enviados para anunciar y preparar la llegada del Maestro, pero ellos fueron rechazados y no querían recibir a Jesús. Leamos el versículo 54. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Estaba cerca del monte Carmelo y recordaban la manera en que Elías actuó en el pasado y creyeron tener la misma autoridad ante la decisión de los samaritanos de no recibir a Jesús. Pero el Salvador les reprendió. Versículos 55 y 56. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El espíritu manifestado por Jacobo y Juan era completamente ajeno al espíritu de Cristo y su resultado solo podía ser un estorbo para la obra del evangelio. Jesús había advertido poco antes a los discípulos que no impidieran la obra de quienes simpatizaban con él. Y en esta ocasión les aconseja que no deben castigar a quienes no muestren simpatía. El espíritu de venganza no es el espíritu de Cristo. Todo intento de obligar por la fuerza a quienes actúan contra nuestras ideas es una demostración del espíritu de Satanás y no de Cristo. El espíritu de fanatismo y de intolerancia religiosa es ofensivo a la vista de Dios, especialmente cuando es manifestado por quienes afirman que le aman y le sirven. Elena de White dice lo siguiente: no es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar las conciencias, pretextando celo por la justicia. Los hombres que están confederados con los ángeles malos acarrean sufrimiento a sus prójimos a fin de convertirlos a sus ideas religiosas. Pero Cristo está siempre manifestando misericordia, siempre procura conquistarlos por la revelación de su amor. Él no puede admitir un rival en el alma ni aceptar un servicio parcial, pero desea solamente un servicio voluntario, la entrega voluntaria del corazón bajo la compulsión del amor. No puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. Libro El deseo de todas las gentes, página 451. Lo que menos espera Dios es que se trate de imponer la religión a otras personas o se convierta en un instrumento de persecución. Eso está lejos del propósito divino. Nuestra labor es siempre la de persuadir a que las personas tomen su decisión en favor de Cristo. Pero si no nos aceptan en un lugar, pues debemos hacer como Jesús, ir a otro lugar. Este significativo capítulo 9 de Lucas termina con la historia de 3 hombres que querían seguir a Jesús, pero que eran impulsados por diferentes intereses. Comencemos con el primero, versículos 57 y 58. Yendo por el camino, uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Este es similar al relato que aparece en Mateo capítulo 8, pero al parecer se refiere a momentos diferentes con personajes diferentes, debido a que entendemos que la misma situación se presentó con Judas cuando se ofrece a ser discípulo de Jesús. Posiblemente Jesús tenía la costumbre de advertir a cada discípulo voluntario, como también a los que él mismo llamaba personalmente, de las privaciones y los sacrificios que acompañaban el discipulado, y en varias ocasiones pudo haber empleado las palabras similares a las que se registran aquí. En Mateo se nos dice que era un escriba. Aquí se identifica que Jesús está partiendo del lugar y una persona llega y muestra su deseo de seguirle. Pareciera que fuera una persona más bien temperamental, acostumbrada a actuar más por impulso que por principio, y que no había considerado plenamente el costo del discipulado. Jesús le muestra que había venido a realizar una misión en la tierra
y pasó la mayor parte de su ministerio yendo de un lugar a otro, no sin un propósito, pero sin lugar de domicilio fijo. El que estuviera acostumbrado a las comodidades de su hogar, sin duda encontraría difícil y desagradable esa vida itinerante. Quienes hayan de ser testigos del Evangelio deberán siempre estar dispuestos a soportar penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Puede ser que alguno venga a Jesús por los motivos incorrectos, creyendo que volverse cristiano es sinónimo de no problemas y larga prosperidad. Con el tiempo se decepciona. Ser discípulo de Jesús conlleva renuncia y aceptación de la voluntad de Dios y tomar caminos que solo la providencia sabe que son caminos de vida. El cristiano debe aprender a confiar en la dirección divina. El otro relato es de un llamado que hace el Señor a una persona en particular. Leamos los versículos 59 y 60. Y dijo a otro: sígueme. Él le respondió: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Este hombre es todo lo contrario al anterior. El primero a lo mejor era el tipo de persona que era impetuosa y desea actuar precipitadamente movido por los impulsos. Este hombre, a juzgar por la reprensión que Cristo le dio, pareciera ser de una naturaleza diametralmente opuesta. Era lento, letárgico y dispuesto a posponer las cosas. Por eso se presenta la excusa de permitir que primero entierre a su padre. La verdad era que su padre no estaba enfermo. Su padre no estaba muerto. No se estaba realizando el entierro de su padre. Si así fuera, es claro que el Señor nunca le haría tal pedido de descuidar sus obligaciones familiares. Pero ese no era el caso. Es probable que el pedido que hacía mostraba que pretendía querer seguir a Jesús, pero era una excusa para no seguirle o un intento de postergar el momento cuando sería necesario dejar todo a fin de seguirle. Su padre todavía le quedaban muchos años de vida. Por eso Jesús le dice: sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Cristo le había respondido en esencia que reconocía plenamente la obligación de un hijo para con su padre, pero que debía hacerle notar que la obligación para con el reino de los cielos era más importante aún que la otra. Las demandas del Evangelio trascienden las de los lazos familiares. No se trata de que esos lazos disminuyan en lo más mínimo, sino que no deben constituirse en una excusa para no hacer caso al llamamiento de Cristo al servicio. La labor del discipulado es tan importante, vital, necesaria, que nada debe ser un obstáculo para cumplir con el cometido divino. Y el último personaje de este llamado tiene otra excusa. Leamos los versículos 61 y 62. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le contestó: ninguno que, habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. La excusa presentada por el hombre indica vacilación, indecisión, quizás incluso falta de voluntad para hacer el sacrificio que se exige a los discípulos de Cristo. Ahora, esta despedida equivalía a algo más que un breve regreso a la casa, despedirse y salir. En la costumbre del cercano Oriente, esta despedida podía llevar meses o años para arreglar los asuntos domésticos. Jesús le quedaban 6 meses antes de ir al Calvario. Si este hombre quería ser discípulo del Maestro, debía decidirse ya, sin demora, porque podía ser tarde. Esta intención de este discípulo de despedirse de sus familiares y amigos, y estos podrían convencerlo de no unirse con Jesús. Los requerimientos de Dios son más importantes que los de los hombres, aunque se trate de los parientes cercanos. Puede ser que este hombre quizás quería gozar por última vez de los placeres de la vida antes de dejarlo todo para seguir a Jesús. Pero cabía la posibilidad que sus amigos y familiares lo desviasen del camino y finalmente no se uniera al servicio del Señor. Por eso el Señor le responde usando una ilustración interesante. Cuando se trabaja en el arado,
No puedes estar mirando para atrás, sino hacia adelante. De lo contrario, el trabajo se pierde. No es apto para esta tarea. El que mira atrás no está concentrado en la tarea que tiene en la mano. Jesús había afirmado el rostro para ir a Jerusalén, y cualquiera que pensara seguirle, indispensablemente debía ser firme en su decisión. El que quiera abrir un surco recto en cualquier rama del servicio de Dios debe dedicarse a la tarea, su atención constante y de todo corazón. Para ser discípulo de Cristo es esencial que haya una dedicación absoluta e indivisa. Apreciado amigo y hermano, para ser discípulo del Señor se requiere que cada uno pueda tomar la decisión de entregarse completamente al Señor, seguirle con alegría, andar en sus caminos. Para ello debe haber determinación. Debemos aceptar el llamado de Jesús sin mirar atrás antes que sea demasiado tarde. Que el Señor hoy te ayude a tomar la mejor decisión de tu vida, de seguir al Maestro todos los días, de ser discípulo del Salvador. Que el Señor te bendiga y te guarde, es mi oración por ti. Amén.